Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar. Vamos a empezar con el programa de hoy. La verdad que un programa para mí de muchas expectativas, y es la segunda vez que está ella en Tribu Saludable. Patricia Hidalgo López Arboleas. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Un placer siempre la invitación del programa. Acá con mucho calor en Buenos Aires. Supongo que allá está más fresquito, ¿no? No, acá estamos con un calor bastante intenso también. Te decía hace un rato, cuando ya nos estábamos iniciando en esta comunicación, la verdad que acá, en este lugar donde estamos con la temperatura ideal, porque estamos con 24 grados, así que gracias a Dios tenemos esta posibilidad y creo que hay que agradecer porque realmente es un placer trabajar en un lugar en donde estamos, porque este lugar de la radio, en realidad se refaccionó todo y estamos en un lugar excelente, así que gracias también a los directivos de la radio. Y bueno, Patricia, dejo en tus manos, digamos, este tema que vos definiste un poco, este tema de como también la anterior vez, que era sexualidad sofisticada, Kama Sutra. Este también es un tema muy interesante que lo vamos a desarrollar íntegramente en toda esta hora que tenemos. Sí, justamente como ustedes siempre enfocan a la salud, ¿no? Es muy interesante pensar en la sexualidad y bueno, el título era Se toca, se huele, se escucha y se saborea, pero bueno, claramente también estamos queriendo ampliar la mirada en la sexualidad, por lo cual la vista, ya que hablamos de mirada, está incluida, ¿no? Claro. Y bueno, focalizándonos siempre en la sexualidad de los seres humanos, que cometemos esta falla de relacionar la sexualidad con el coito y la genitalidad. Y bueno, esto es un mito, y como todo mito no tiene base científica, sino base cultural. Entonces la idea de ampliar una mirada de la sexualidad y enfocarla a los sentidos, ¿no? Claro. Justamente para que pensemos y que tratemos de remarcar la importancia que tienen los sentidos en una sexualidad saludable. Exacto. Se me ocurre comentarles esto de que existe la respuesta sexual humana, ¿no? En la ciencia de la sexualidad hubo dos investigadores, Master y Johnson, que son muy conocidos, creo que incluso hubo una serie hace un tiempo que hablaba de ellos, ¿no? Ellos trabajaron, también muchos profesionales, incluso hasta la fecha, trabajaron la respuesta sexual humana. Y bueno, los sentidos tienen un papel preponderante en la respuesta sexual, ¿no? Claro. Los sentidos humanos. Justamente eso es que quería puntualizar hoy día, ¿no? Que no solamente es genitalidad, no solamente es coito, sino que como la respuesta sexual tiene diferentes fases, que claro, se las puedo nombrar así rápidamente, porque Master y Johnson eran científicos, fueron un matrimonio en un momento, los dos estadounidenses, pero ellos relacionan hablan de la respuesta sexual humana más enfocada a lo biológico, a todo lo que pasa en el cuerpo, basado en la excitación, en la relación sexual, ¿no? ¿Qué es lo que nos sucede? Entonces ellos logran dividir en algunas fases que tienen que ver más con el cuerpo, con las respuestas del cerebro, ¿no? Y ahí tenemos fases que después se ampliaron. Ellos hablaban de la fase de la excitación, que es la primera. Después se agregó la fase del deseo humano, ¿no? Claro. Que sería anterior, pero la fase, dentro de lo que desarrolla Master y Johnson, la primera es la fase de la excitación, que es muy interesante porque empiezan a pasar cuestiones en la pareja que producen estímulos cerebrales, podemos decir, ¿no?
Claro. Hay respuestas neurovasculares, empiezan a pasar cuestiones anatómicas, fisiológicas, y ¿en qué desemboca esto? En la estimulación sexual. Obviamente puede ser física y también hablamos de la fantasía en esto, puede ser psíquica. Los pensamientos sexuales también producen excitación. Estamos dentro de la fase de la excitación y acá es muy importante pensar en los sentidos. ¿Por qué? Porque quemamos muchas etapas cuando nos focalizamos en una sexualidad solamente coital, se queman muchas etapas. ¿Y qué es lo malo de esto, si hablamos de sexualidad saludable? Es que perdemos muchísimas cuestiones que pasan en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro que son saludables, que son buenas, que por ahí conviene, digamos, una linda relación sexual antes que una medicación para dormir, digamos, ¿no? Claro, Es tal mucho cual. más... Es excelente esto que vos decís, realmente es muy, muy positivo y realmente te dispone al descanso con mucha, mucha paz y mucha armonía. Eso es algo que genera la sexualidad bien entendida, ¿no? Exacto. Justamente, después de la última fase de la respuesta sexual, lo que viene es la tranquilidad y la armonía, como vos bien decís. Entonces, es mucho más recomendable, los sexólogos recomendamos mucho más un encuentro sexual, que no estoy hablando de genitalidad, sino que estoy hablando de sexualidad, de caricias, de besos, de miradas, por eso los sentidos, ¿no? Porque incluimos el gusto, el olfato es Fundamental. uno de los sentidos, el sentido más importante. Sí, sí. Y fíjate cómo está denostado, ¿no? Está dejado de lado, el olor corporal es malo, está mal visto, y sin embargo, los seres humanos, igual que los animales, reconocemos la pareja y nos excitamos nosotros también a través de los olores. Claro. Sobre todo si hay un buen perfume. Sí, un buen perfume y siempre, si es posible que sea siempre el mismo, porque se va a mezclar con el olor corporal. Entonces la pareja reconoce y se excita rápidamente cuando se encuentra con estos olores. Digo, esto pasa a nivel cerebral, Claro. ¿no? Pero también suma a esta cuestión de que va a desembocar en una relajación, que decíamos al final, ¿no? La sexualidad bien entendida. Entonces, me parece que es muy importante, yo apunto a esta fase de la excitación y que, bueno, anteriormente a esta está también la fase del deseo que se sumó, porque, bueno, no es lo mismo una relación sexual que, o sea, por humanos, digamos, que los animales, no tienen nada que ver, ¿no? Claro, ¿Por qué? no. Porque tenemos el deseo, tenemos la mirada, tenemos las palabras, un montón de cuestiones. Al ser humano le cuesta mucho más llegar a una relación sexual. Ah, sí. Los animales Claro. huelen, se sienten, saben que, bueno, que hay que copular y están. Pero el ser humano tiene que remarla, ¿no? Tiene que hablar, tiene que Y bastante. seducir. Sobre todo a la previa, digamos, en las relaciones de pareja. Exacto. A eso me refiero. Claro, sí. Y es muy importante conocer cuestiones también biológicas en este momento, porque el hombre por ahí va más rápido, digamos, ¿no? Sí. Pero también tiene que ver con lo biológico. Y la mujer necesita, ahora voy a explicar por qué, la mujer necesita mucho más de la previa, de esta famosa previa. Claro, qué bueno Porque, que podamos, claro, claro, qué bueno, Patricia, que podamos de alguna manera decir estos contenidos, porque hay veces que no se entienden las relaciones de pareja y porque a veces hay tantas dificultades, o sea, o tantas diferencias y no se propicia esa armonía que debería pasar para que realmente una sexualidad saludable se pueda practicar y los enormes beneficios que tiene. Claro, y por eso es que les comentaba que si el hombre pudiera feminizarse en este punto, ¿no? Hacer larga la previa y disfrutarla, también va a tener un montón de beneficios. Totalmente, ¿no? totalmente. ¿Qué es lo que pasa? El hombre va, digamos, más rápido porque también se excita más rápido. El hombre o sea, una cantidad de sangre, digamos, mínima, tiene una erección. La mujer necesita 3 veces más. Claro.
El hombre con 30 centímetros cúbicos de sangre tiene una erección, la mujer necesita 90 centímetros cúbicos. Entonces, a partir de ahí, para que la mujer esté preparada para una penetración o esté realmente excitada, necesita el triple de tiempo. Claro. Esto es lo que el hombre debería entender. Entonces, por eso es mucho más importante en la fase del deseo y de la excitación el tiempo que se le otorgue a la mujer. No es consciente la sexualidad, ¿no? Es como un trámite, es rápido. Y esto provoca la disfunción más grave, que es la falta de deseo. Y es la disfunción más extendida en el mundo entero. Qué bárbaro. La falta de deseo. Sí. Mucho más que la disfunción eréctil, que el vaginismo. La falta de deseo es la disfunción, digamos, que abarca el mundo entero en mayor cantidad. Y eso es porque el mundo vive, claro, y eso es porque este mundo, o sea, todos vivimos en un mundo súper acelerado y estresado y todas estas cuestiones con un montón de problemas y, bueno, todo lo que está pasando hoy, todo eso también, ¿no es cierto? Y sí, y hoy en día con el tema de la pandemia, como hablabas al principio del programa, ¿no? Cuántas cosas pasaron, ¿no? En las parejas. Las parejas que no vivían juntas tuvieron que separarse, cuántas cuestiones sucedieron, ¿no? Y cómo se hace, y el miedo, y etcétera. La verdad es que esto generó complicaciones. Bueno, se empezó a sumar dentro de la sexualidad el sexting, el sexo virtual, ¿no? Que sostuvo un poco las relaciones, pero empezó a aparecer algo que se llamó hambre de piel, que era la necesidad del contacto de las pieles, claro. De los abrazos. Cuando hablamos del beso, hablamos del gusto y hablamos del tacto, ¿no? Sí, totalmente. Otra vez los sentidos, o sea, ¿qué necesidad? Porque bueno, ¿cómo? Digo lo humano, porque en realidad eso es lo que este mundo, en una sociedad tan materialista como esta, a veces lo humano se pierde y ahí estamos complicados, sí, digamos. Y es exacto, este materialismo que vos decís justamente afecta a la sexualidad de los cuerpos, de la vergüenza de los cuerpos, de las operaciones, de tantas cuestiones que suceden porque la mujer no se siente segura, no se siente bien con su propio cuerpo, y bueno, esto también lleva a la falta de deseo, ¿no? Es todo un círculo vicioso. Hay una velocidad en la sexualidad que hubo que frenarla, digamos, en el momento de pandemia, pero hay unas velocidades que no importa lo que siente el otro, lo que piensa el otro, qué le gusta al otro, y esto juega en contra. Totalmente. Juega en contra de nuestra sexualidad. Es muy importante la comunicación, porque la sexualidad es comunicación, es muy importante poder hablar de todo lo que nos gusta, lo que no nos gusta. A ver, podemos incluir los sentidos, me gusta que me hables al oído, que me muerdas la oreja, que me respires en el oído, ¿no? ¿Cuántas cosas es importante que se puedan hablar? Claro. Porque si la pareja no lo sabe, o la otra, ¿no? Si la pareja no lo sabe, no es adivina, no puede satisfacer, digamos. Y parte de la sexualidad, el deseo humano, tiene que ver con algo que va y viene. Recibo lo que me gusta y también me gusta hacerle a la pareja y ver cómo la pareja disfruta de eso. Claro. Porque eso excita, va y viene la excitación, es totalmente. Un circuito que va y viene. Sí, sí. Nunca se habló, a lo mejor pasaron 30 años y nunca se habló lo que quería o lo que no quería, porque claro. También el no es importante dentro de la sexualidad, que sea respetado el no. Como la sexualidad tiene que ser consensuada, y esto es una columna vertebral, sí. Cuando es no, cuando es sí, y a veces hoy digo que sí y mañana digo que no a tal cosa, ¿no? Justamente el Kama Sutra, que para mí es maravilloso y siempre lo recomiendo para que lo lean, justamente habla de esto, ¿no? De este encuentro donde la sexualidad es más que genital, ¿no? Es esta relación, este contacto con la pareja que a través de, si se llegara a un orgasmo, porque tampoco es un objetivo y una meta el orgasmo, ¿no? Esto también es una cuestión, es como que, bueno, hay que tener un orgasmo sí o sí, porque si no, no estuvo bueno, no funcionó. La sexualidad es mucho más que eso, ¿no? Y incluso en las poses del Kama Sutra se focaliza el tema de las miradas,
Claro. y si hubiese un orgasmo, cómo se eleva la pareja a la deidad, podemos decir, es donde más se acerca a la deidad en ese momento, que tampoco es obligatorio ni necesario que los dos lleguen al orgasmo. La sexualidad está llena de objetivos tan difíciles de cumplir y tan innecesarios, ¿no? Que si enfocáramos más en esto que vos decías de la seducción y del erotismo, Claro. creo que seríamos mucho más felices. Estábamos hablando en el corte un poquito con respecto al tema de que vos te dedicás bastante a los adultos mayores, ¿no? Sí, sí, me dedico, trabajo sobre todo con adultos mayores, bueno, en la clínica, en el consultorio hay de todas las edades, 18 para arriba atiendo todas las edades, pero después hago muchos trabajos con personas mayores, ¿no? Y claramente hago una educación sexual integral para personas mayores, pero también aprendo mucho de ellos, ¿no? Se aprende muchísimo porque esta cuestión de pensar que la sexualidad se jubila o caduca, Exacto. No es cierto, también es un mito, es una cuestión de, bueno, la mujer mientras reproduce, tiene sexualidad, después se seca, como si fuese una planta, y no es real, incluso hay mujeres mayores de 60, mujeres de 70 que todavía se lubrican naturalmente. Hay un montón de mitos, ¿no? En torno a la sexualidad y la vejez. Entonces sí, hago muchos trabajos con ellos, hay un grupo de escritores eróticos con los cuales hacemos podcast, donde ellos escriben y desarrollan escenas eróticas, y es muy interesante cómo los sentidos están presentes. Y digo, ¿cómo podemos hacer para trasladar este pensamiento a la gente más joven? A la gente joven que, digamos, la sexualidad va de la inmediatez a la estimulación. Exacto. Los adolescentes son esto inmediato, todo rápido. Pero también hay una falta de educación sexual en cuanto a los placeres y al deseo, ¿no? Y todo lo que sucede en la sexualidad amplia. Claro. Hay una falta de educación sexual. Sí se enseña del embarazo, está bien, o sea, celebramos que haya una educación sexual integral, pero el tema es que también se mete bastante miedo. Está bien que con el miedo los chicos puedan cuidarse más, ¿no? Supongamos que ese es el objetivo, pero también es importante enseñarles desde chicos al disfrute, al placer. Esa parte porque muy no lo saben. Exacto. Sí. Pero los padres... a la importancia, ¿no? Claro, pero los padres tampoco están preparados, digamos, porque ellos tampoco tuvieron esa formación. Exacto, porque una de las funciones de la sexualidad es la reproducción, pero también hay una función del placer, hay una función de la autoestima y hay una función de la intimidad. Estas son las funciones de la sexualidad. Entonces, qué importante pensar, porque claro, en un momento la sexualidad estaba basada en la reproducción. Claro, solamente... Y fíjate, como hablábamos del Kama Sutra, que no hablaban de reproducción, hablaban de sexualidad y erotismo, ¿no? Hace 3.500 años atrás. ¿Cómo preparaban esos encuentros sexuales, digamos? Era impresionante. ¿Cómo los preparaban? Sí. Era toda una ceremonia la sexualidad, Qué bárbaro, porque era sumamente importante. Entonces, digo, a eso tenemos que apuntar, ¿no? A salirnos ya de lo que es reproducción, porque la sexualidad tiene mucho más, justamente cuando hablamos de la función del placer, hablamos de los sentidos, de dos pieles que se rozan, producen placer, ¿no? Todo lo que genera esto en el cerebro humano. Y después hablamos de la función de la autoestima, lo importante que es, ahí hablamos del oído, acá, ¿no? De que nos digan palabras lindas. Exacto. Don Juan, cómo sedujo tantísimas mujeres solamente con las palabras, ¿no? Patricia, seguramente para el próximo programa nos vamos a animar y vamos a decir con muchas cosas más con respecto al tema de lo importante cuando una mujer, obviamente el hombre también, pero cuando una mujer tuvo una buena noche, digamos, lo importante que es al día siguiente. Totalmente. Y bueno, y el tema del oído, ¿no? De la escucha del oído,
a mí me gusta la frase antena erótica, ¿no? Ajá. Lo importante que es, porque sí, es besar el oído, como hablábamos recién de los besos, ¿no? Sí. Que tienen que ver con el tacto también, pero las palabras, y esto en la función de la autoestima dentro de la sexualidad, levanta la autoestima. Uno se siente más lindo, más rubio, más alto y de ojos celestes cuando tiene una buena sexualidad. Totalmente. Y cuando se dicen palabras románticas, lindas, dentro del erotismo empiezan los eufemismos, ¿no? Estas palabras de chanchita, perrita, mi tigre salvaje, cómo uno trata de poner palabras a lo que no tiene palabras. Porque claro. Ahí hablamos de la pulsión, ¿no? Del goce, de lo que tiene que ver con más carnal. Y como no podemos expresarlo, inventamos eufemismos y empezamos con esas palabras que se usan o que se dicen solo en ese encuentro, porque si a lo mejor están comprando en el súper y la pareja le dice, ay, perrita mía, no sé qué, a lo mejor se enoja la mujer, ¿no? Pero, claro, no es el ámbito, digamos. No, igual claro. Te digo, particularmente esa palabra no la usaría, digamos. Claro, yo no soy tu perra, pero dentro del encuentro, estas palabras tocan el cuerpo, tocan el alma, excitan. Totalmente. Dentro del encuentro erótico están permitidas, y ahí vamos a la última función, que es la función de la autoestima, que es la función de la intimidad. Exacto. En la intimidad, todo lo que la pareja quiera hacer, decirse, y mientras sea consensuado, es perfecto, nadie se tiene que meter con la intimidad de la pareja, ¿no? Obviamente, aparte eso es muy íntimo. Hay algo que... ¿Hola? Sí. Sí, hay algo que dice el doctor Kuznetsov, que justamente lo nombraste y fue mi maestro en sexualidad, que es el que da la cátedra en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina. Justamente él dice que la intimidad en la pareja a veces es un problema de cerrajero. Y es cierto. Claro. Yo después, practicando, claro, después en la práctica, digamos, me encontré con esto y es cierto, donde el problema es que no se cierra la puerta y que los chicos, si los chicos lloran o me llaman, o cómo voy a cerrar la puerta, y no hay nada mejor para los chicos o adolescentes que la puerta de los padres esté bien cerrada, porque cuando crezcan y salgan al mundo van a querer eso que pasa dentro de esa habitación para ellos también, ¿no? Claro. Con esa intimidad y ese respeto. Entonces digo, cuando hablamos de la función de la autoestima y las palabras lindas, las palabras románticas que se pueden decir en una pareja, esto levanta la autoestima, y cuando la autoestima está baja, estamos bordeando la depresión. Exactamente. ¿No? Se bordea la depresión y otra vez volvemos a tribu saludable, a la sexualidad saludable. Lo importante que es reconocer estas cosas. Ahora hay que comunicarlas, como están haciendo ustedes. Lo importante que es poder comunicar estas cosas. Tal cual. Y que se pueda hablar. Mira, mis talleres de sexualidad para personas mayores se llaman De eso sí se habla. Otro día podemos incluso hablar de masturbación, de lo importante, lo que fue arrasada la masturbación en los seres humanos, siendo que es saludable, digo. Exacto. Y como hablas de Dios, justamente, si Dios puso el clítoris en el cuerpo de la mujer, es un órgano que únicamente sirve y está puesto en el cuerpo de la mujer para hacer feliz a la mujer. Exacto. Únicamente para tener orgasmo. El pene en el hombre tiene otras funciones, pero el clítoris es únicamente para dar placer a la mujer. Entonces, si Dios nos puso eso en el cuerpo... Gran tema, te digo la verdad, grandísimo tema. Realmente es el clítoris, sí, buenísimo, realmente. Y bueno, dejamos, Patricia, de todos modos, se está terminando 21:56, tenemos que entregar el programa. Pasó volando. Volando, realmente, y quedaron muchos como temas. Como siempre, la charla muy amena, me encanta escucharte. Gracias, Patricia. También, la verdad que tu impronta, esta facilidad con la que tenés para expresar naturalmente, sin ningún tipo de tabú, de miedo, me encanta, porque la verdad que no tengo la oportunidad de poder hacer programas así con tanta naturalidad, que realmente debería ser de esta manera. Y remarcando la importancia de la sexualidad. Y bueno, lo invito a la audiencia que
se focalicen en el aquí y ahora, ¿no? Que hoy está muy de moda el aquí y ahora, por suerte. Exacto. En los sentidos, ¿no? En cada uno de los sentidos con la pareja y poder disfrutar. Y a los padres que puedan contarle a los hijos también, que puedan hablar de sexualidad con más tranquilidad, así como más naturalmente, ¿no? Que puedan escucharlos también. Claro, está. Muy importante. Gracias, Patricia, gracias, porque la verdad que hiciste un cierre, digamos, te iba a decir, pero bueno, estamos un poquito pasadito. Bueno, Patricia, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo y bueno, seguramente vamos a hacer más programas porque la verdad que dejaste algunas cositas en el aire con signos de pregunta, así que vamos a seguir desarrollando. Cómo no, un placer. Gracias, Patricia. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, muy bien, entonces voy a despedirme porque este gran programa, la verdad que agradezco mucho a este gran profesional. Y bueno, nos encontramos el próximo sábado, 21 horas por acá, Radio Sudamericana, 100.5, 21 horas. Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar.